Para ustedes fue el gran ganador Enrique Peña. ¿Y a qué le atribuye? Bueno, pues todos lo sabemos, ¿no? Pero queremos escucharlo de usted, los ataques que se dieron ayer. Sí, para mí Peña ganó la contienda, ganó el debate, porque por sus características personales mostró aplomo, mostró conocimiento, mostró inteligencia y sensibilidad política, y por otra parte también Enrique Peña Nieto tiene el proyecto más acabado de nación, de país, insisto, el único que lo planteó en términos globales para resolver los grandes problemas nacionales, locales, y con esa visión yo creo que nos puede permitir augurar que va a triunfar el día 1 de julio, sin duda. La gente lo sabe, y por eso el posicionamiento en las encuestas de Enrique Peña Nieto. A pesar de los ataques, salió muy bien librado, salió adelante, y si comparamos el proyecto de Josefina Vázquez Mota y del PAN, pues es más de lo mismo. No hubo ninguna diferencia de políticas en relación a los 12 años de gobierno del PAN, en relación a Fox o al presidente Calderón. No hubo ninguna diferencia sustancial, es más de lo mismo, y eso implica más violencia, significa más inseguridad, más pobreza, más problemas. En cambio, Peña Nieto está planteando enfrentarlos y está diciendo el cómo resolverlos. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, pues no hubo debate con él porque no hubo propuestas. Andrés Manuel dio su visión de lo que es México, que responde a una visión del siglo pasado, de fines del siglo XX mexicano, obsoleta, anacrónica para resolver los problemas. No dijo cómo los va a resolver, y esto es realmente preocupante, porque él, desde el punto de vista financiero, en lugar de plantear, como lo hizo Peña Nieto, una reforma fiscal integral, en lugar de plantear una reforma energética como lo esbozó Peña Nieto y una reforma laboral para transformar el país, él lo que planteó es bajarle el sueldo a todo mundo, a todos los niveles de la burocracia federal y en todo el país bajar los sueldos a todo mundo. Y por otra parte, combatir la corrupción, y no dice cómo la va a combatir, ni dice cuánto dinero va a obtener por este concepto, y reunir 600,000 millones y con eso repartirlo a todo mundo, y va a resolver el problema económico del país. A mí me parece que las cuentas no dan, para empezar, no dan las cuentas, no sé de dónde va a obtener esos 600,000 millones, y no dice el cómo va a operar un nuevo giro en su modelo económico. Habla de que va a bajar las gasolinas, de que va a bajar los precios de la electricidad, pero no habla de una reforma integral energética. Entonces, no hay una propuesta acabada, moderna, que resuelva y responda a las realidades de los problemas del país desde el punto de vista económico. Se dedicó otra vez a atacar a los grandes empresarios y a los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, no hay una propuesta, no hay una respuesta, fue puro ataque, y eso pues no le gusta a la ciudadanía. A mí me parece que se equivocó totalmente Andrés Manuel en su planteamiento. Habló por otra parte del FOBAPROA y dijo que el FOBAPROA había sido el gran fraude del siglo. Lo estuvo sosteniendo durante muchos años, así lo ha llamado, el gran fraude del siglo, y tiene razón. Es lo único que tiene razón en el debate de ayer, porque efectivamente, si bien había necesidad de rescatar a la banca, el tema era que había que rescatar también a los pequeños y medianos deudores que tenían en esa época, en el 98, una bolsa de 350,000 millones de pesos de créditos que se habían adquirido de buena fe para comprar una pequeña casa, para comprar su cochecito, para abrir un pequeño negocio, para un pequeño comercio o una mediana empresa. Y toda esa gente, con los errores de diciembre, amanecieron con un crédito que, si lo habían contratado en el 7 o el 8%, amanecieron con intereses del 20 o del 25%, y se convirtieron todos esos créditos en impagables. No se pudieron pagar, y el gobierno, en lugar de apoyar el rescate bancario más a los mexicanos, dejó a los mexicanos a su suerte, y todo mundo perdió
sus propiedades, sus coches, quebraron sus negocios y se incrementó el nivel de desempleo brutalmente. Y la deuda del Fobaproa la estamos pagando nosotros y nuestros hijos y a lo mejor hasta nuestros nietos. Cada año se suscriben en el presupuesto federal 38,000 o entre 35,000 y 38,000 millones de pesos que se asignan al pago de los intereses del Fobaproa a la banca extranjera. Entonces, esto no se entiende cómo es posible que Andrés Manuel, que habiendo criticado tanto a lo que llamó el gran fraude del siglo, haya promovido para como candidato al gobierno del Estado por el PRD en Tabasco al señor Arturo Núñez, quien fue el operador político del presidente de Zedillo como diputado federal para aprobar el Fobaproa, y su voto fue en favor del Fobaproa, lo que López Obrador llama el fraude del siglo. El principal operador político, insisto, se llama Arturo Núñez Jiménez, hoy candidato por dedazo de López Obrador al gobierno del Estado. Y por otra parte, también operó Núñez desde la Cámara de Diputados la venta de la banca al capital financiero internacional. Todos los bancos mexicanos, a excepción de Banorte, el 100% de su capital accionario es del capital financiero internacional. Y las decisiones económicas de fondo financieras no se toman, las de política monetaria no se toman en México, se toman en el extranjero, donde están las metrópolis de los grandes bancos, en Nueva York, en Londres, en Madrid, entre otros. Y todas las utilidades de esos bancos al 100% anualmente se van al extranjero, no se quedan en México. Entonces, el responsable también de esto fue Arturo Núñez. Yo fui el único senador del PRI que votó en contra del Fobaproa y 3 votamos en contra de la venta de la banca al capital financiero. El senador Fernando Solana, que había sido ministro de Relaciones Exteriores, secretario de Educación, secretario de Comercio, director de Banamex, entre otros muchos cargos, un hombre muy querido, muy respetado, que fue secretario general de la UNAM en la época de Barrosierra en 1968, entre otras cosas. También un empresario de Nuevo León, Alberto Santos, que le decíamos Don Galleto porque era el dueño de Gamesa, entre otros muchos negocios. Alberto Santos, Fernando Solana y yo fuimos 3 senadores del PRI que votamos en contra de que se vendiera la banca al capital financiero internacional. Hoy el tiempo y las crisis financieras, tanto en Estados Unidos como en Europa, nos ha dado la razón, y hay varios analistas, varios críticos económicos y financieros que han escrito que si todo el mundo hubiera votado como nosotros en esa época, el país no estuviera sumido en la crisis que está sumido ahora, de falta de crecimiento y de no generación de empleos, entre otras cosas. Entonces, bueno, no se entiende a López Obrador, no se entiende su proyecto, no se entiende su programa, no se entiende su propuesta, porque no hay propuestas en el debate, y no se entiende que insista en el gran fraude del siglo, que es el Fobaproa, y por otra parte promueva al señor Arturo Núñez, que fue el operador del Fobaproa, políticamente hablando, como candidato al gobierno del Estado. Son las inconsistencias que no se entienden de López Obrador. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.